Hola, soy Jennifer del blog miscelaniadiy.com y hoy estoy con Katia Fabrics para hacer este precioso vestido. Es un vestido muy fácil de hacer y además vais a tener el patrón para que lo podáis descargar en el blog de Katia. El patrón está formato A4 para que podáis imprimirlo en vuestra impresora. Tendréis que montarlo y elegir vuestra talla. Es un patrón multitalla que va desde la talla 32 hasta la 46. Junto al patrón tendréis un documento en el que os explicamos cómo imprimirlo, cómo elegir vuestra talla y otras indicaciones relacionadas con el patrón. El vestido lo he hecho con esta felpa de la nueva colección de primavera-verano. Es una felpa bastante ligera, ideal para este tipo de tiempo que entra, porque los días más calurosos puedes ponerte el vestido con un cardigan más abrigado y los días de primavera con la manga ya es suficiente. También se podría hacer con una felpa más abrigada, como esta por ejemplo, que tiene pelito en el interior y el vestido queda más abrigado. También se me ocurre que se podría hacer con un tejido de jersey, el típico tejido de camiseta, y también quedaría un efecto muy similar, pero ya pensando más en el verano. Es un vestido que está pensado para hacerlo con tejido de punto que tenga elasticidad, así que cualquier tejido de este tipo se podría hacer. Eso sí, si usamos un tejido de punto o un tejido que tenga elasticidad, tenemos que tener en cuenta que la puntada que vamos a usar también tiene que tener cierta elasticidad, porque si no, al estirarse la tela el hilo se rompería. Hay muchas máquinas que tienen puntada elástica, así que simplemente tendríamos que usar ese tipo de puntada. O si tienes remalladora, coser el vestido con la remalladora. Pero si tu máquina no tiene puntada elástica, no hay problema porque también se puede coser con un pespunte en zigzag que mantiene la elasticidad también. En mi caso he cosido el vestido con un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1, pero te recomiendo que antes de empezar a coser el vestido hagas una prueba para ver si es mejor usar un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 o con el largo y ancho de puntada de 1,5. ¿Por qué digo esto? Porque el tramo que cosemos con puntada en zigzag con largo y ancho de puntada de 1, por el derecho no se aprecia que es puntada en zigzag, pero no mantiene tanto la elasticidad de la tela. En cambio, el tramo que estamos cosiendo con puntada en zigzag con largo y ancho de puntada de 1,5, por el derecho se ve más que es puntada en zigzag, pero mantiene mucho más la elasticidad, porque el hilo tiene mayor recorrido. Entonces, en función del tejido que vamos a usar, es mejor utilizar un tipo de puntada u otra. En este caso, aunque el vestido es ligeramente ajustado, no es un vestido que quede hiper ajustado, entonces con un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 es más que suficiente para mantener la elasticidad. Una vez cosido, por el borde lo podemos dejar tal cual o pasar un pespunte en zigzag. O si tienes remalladora, pasar la remalladora porque queda más pulido. ¿Qué es lo que yo he hecho? He pasado un pespunte en zigzag y luego un pespunte por el borde con la remalladora. En cualquier caso, con una máquina básica que tenga zigzag podemos hacer el vestido perfectamente. Y muy recomendable también utilizar una aguja que sea específica para este tipo de tela. Yo las que suelo utilizar son agujas de jersey. En función del grosor de la tela utilizo una de 80-12 o 90-14. Para el bajo y el bajo de las mangas he utilizado una aguja doble o gemela, también específica para punto. El bajo se podría coser con un pespunte en zigzag simplemente, pero utilizando esta aguja queda un acabado más profesional. En el vídeo te explico al detalle cómo utilizar este tipo de aguja y ya verás que no tiene mayor dificultad. Creo que no me dejo nada por decir, está todo explicado en el vídeo, en el paso a paso, pero cualquier duda que tengas simplemente tienes que dejarla en los comentarios y estaremos encantados de responderte. Te dejo con el vídeo, espero que disfrutes mucho y que aprendas muchísimo en el proceso y sobre todo que lo pongas en práctica para que podamos ver lo bonito que te ha quedado. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Para cortar las piezas del vestido, como la pieza delantera es bastante grande, voy a colocar toda la tela en el suelo y ubicar las piezas del vestido. Yo estoy cortando la talla 34 y me cabe de esta manera, es decir, la pieza delantera en este lado y puedo doblar el otro orillo para colocar la pieza de la espalda y cortarla a lomo. Pero es probable que a partir de la talla 38-40 no puedas hacerlo así. Así que a la hora de comprar la tela vas a necesitar 2 veces el largo del vestido añadiéndole los márgenes de costura. Vamos a cortar la pieza delantera. Yo utilizo la cinta métrica como guía para ir dejando 1 centímetro de margen de costura. Aunque si prefieres puedes usar un marcador e ir marcando el centímetro de margen de costura.
En la zona de las esquinas vamos a cortar con unas tijeras más pequeñas para no cortar más de la cuenta. En el bajo dejamos 1,5 centímetros. Marcamos los piquetes. En el bajo dejamos 1,5 centímetros. Vamos a marcar los piquetes, el piquete de la cintura. Esta es la pieza del lazo de la espalda. Marcamos el piquete. Verás que en el patrón que tú tienes está un poco diferente la zona de la cintura porque he hecho una modificación, pero es la misma pieza. Vamos a cortar las mangas. Como necesitamos 2 mangas, doblamos la tela con los derechos enfrentados y ponemos el patrón encima. Vamos a cortar dejando 1 centímetro de margen de costura, menos en el bajo que vamos a dejar 1,5 centímetros. Marcamos los piquetes de las mangas. Ya tenemos las piezas del vestido, así que ahora vamos a empezar a coser. Cogemos la pieza delantera, quitamos el patrón. Lo que vamos a hacer es juntar esta parte que corresponde a la parte de arriba con esta otra que corresponde a la falda. Así que doblamos y encaramos los derechos. Dejando los derechos encarados, vamos a ir sujetando con alfileres. Hacemos que coincidan las esquinas y hacemos que coincida también el lazo. Vamos a pasar un pespunte que mantenga la elasticidad de la tela y un pespunte en zigzag por el borde, o como en mi caso con la remalladora. Como ves, he cosido hasta aquí, luego en esta zona he subido hasta arriba y luego ya he ido cosiendo el lazo. Sobre todo en esta parte le vamos a pasar un pespunte en zigzag por el borde, pero primero vamos a hacer un pequeño corte en esta esquina para que sea más fácil pasarle el pespunte en zigzag o como en mi caso con la remalladora. Y además vamos a cortar la esquina porque a la hora de darle la vuelta al lazo será más fácil y que quede bien. Lo dicho, ahora vamos a pasar un pespunte en zigzag por el borde y así quedaría. Ahora lo que vamos a hacer es sacar el lazo. Con unas tijeras vamos a sacar la esquina. Planchamos muy bien las costuras y el lazo de esta manera porque tiene que quedar así. Cogemos el lazo de la espalda y lo vamos a doblar encarando los derechos
Pasamos un pespunte que mantenga la elasticidad de la tela y un pespunte en zigzag por el borde. Cortamos la esquina en el lazo de la espalda también. Igual que hicimos en el lazo delantero, vamos a plancharlo de esta manera, que la costura quede en el centro. Vamos a coser el lazo en la pieza de la espalda. Para ello ponemos el lazo en el costado izquierdo. Haremos que el derecho del lazo y de la pieza de la espalda coincidan, es decir, la costura del lazo tiene que quedar hacia arriba, haciendo que coincidan el piquete de la cintura con la costura del lazo. Pasaremos un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 y lo haremos lo más pegado al borde que podamos. Y así quedaría. Ahora con la pieza de la espalda con el derecho hacia arriba, vamos a poner la pieza delantera encima, haciendo que los derechos coincidan, para unir por los hombros, dejando los lazos dentro. Pasamos un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 y un pespunte en zigzag por el borde. Ponemos el vestido abierto con el derecho hacia arriba para colocar las mangas. La sisa delantera está marcada con 2 piquetes y la sisa de la espalda con 1. Yo a las mangas, al piquete delantero le suelo poner un alfiler porque me resulta más fácil ver el piquete delantero del vestido y el aplomo delantero de la manga. Así que hacemos que coincidan el derecho de la manga y el derecho del vestido y vamos a ir sujetando con alfileres. Vamos uniendo los piquetes, el piquete de la espalda y el piquete del centro de la manga con la costura del vestido. Pasamos un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 y un pespunte en zigzag por el borde. Vamos a hacer lo mismo con la otra manga. Unimos el piquete delantero de la sisa con el piquete delantero de la manga, que como digo está marcado con un alfiler. Vamos sujetando con alfileres para pasar un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 1 y un pespunte en zigzag por el borde. Vamos a unir por los costados, así que hacemos que coincidan las costuras de la sisa. Dejamos el lazo de la espalda en el interior y hacemos que coincida la costura de la cintura con la costura del lazo. Y hacemos lo mismo con el otro costado. Y hacemos que coincidan las costuras de la sisa, los piquetes de la cintura
Planchamos muy bien las costuras. Medimos el contorno del escote para cortar una tira con esta medida más margen de costura para hacer un bies para rematar el escote. Para hacer el bies llevamos el orillo de la tela hasta la parte superior. Así que cortamos por aquí. Nos vamos a quedar con esta parte solamente. Así que cortamos una tira al bies con la medida del escote más margen de costura por 3,5 cm de ancho. Cuando tengamos el bies, unimos los extremos y los cosemos. Una vez unido, marcaremos con un alfiler la mitad y uniendo el alfiler y la costura marcaremos también estos lados. Este alfiler y la costura la hacemos coincidir con las costuras y estos alfileres los haremos coincidir con el centro delantero y el centro de la espalda. Así que marcamos también el centro delantero y el centro de la espalda. Unimos la costura con una de las costuras del hombro y vamos uniendo el alfiler con la otra costura del hombro. Vamos sujetando con alfileres por todo el contorno y pasaremos un pespunte en zigzag con largo y ancho puntada de 1. Cortamos el sobrante . Ahora lo que vamos a hacer es llevarlo hacia el interior. Hacemos un dobladillo que llevamos hasta la costura y metemos hacia adentro. De esta manera el bies no se verá por el derecho. Te puedes ayudar a la plancha para que resulte más fácil. Vamos sujetando con alfileres para pasar un pespunte en zigzag con largo y ancho de puntada de 2,5. La idea es que quede el bies hacia el interior para que no se vea. Y así quedaría el escote. Para el bajo y el bajo de las mangas vamos a coser con una aguja doble. Así que pasamos un pespunte en zigzag o con la remalladora por el bajo
tanto del vestido como de las mangas, y hacemos un dobladillo de 1,5 centímetros. Lo planchamos muy bien y si quieres podemos sujetar con alfileres para que no se mueva. Porque con la aguja doble vamos a coser por el derecho. Para que la puntada recta en paralelo quede en el derecho y la puntada en zigzag quede por el revés. Así que una vez hecho el dobladillo y planchado, pasamos un pespunte recto por el derecho de la tela. Cambiamos la aguja para poner la aguja gemela. Lo hacemos como normalmente lo harías. La parte plana va hacia adentro. Apretamos el tornillo y ya tendremos la aguja doble. Para coser con esta aguja necesitamos 2 bobinas de hilo. Un hilo que irá en la aguja derecha y otro que irá en la aguja izquierda. Así que hilvanamos uno de los hilos como lo hacemos normalmente y cogemos la otra bobina de hilo y la hilvanamos. El hilo derecho lo ponemos en la aguja derecha, pasamos el hilo hacia atrás y el hilo izquierdo en la aguja izquierda. Pasamos el hilo hacia atrás y así tendremos 3 hilos debajo del prensatelas. Los 2 hilos de las agujas y el hilo de la canilla, porque la canilla queda igual. A la hora de coser con la aguja gemela hay que tener en cuenta que ninguna de las agujas choque con el prensatelas. Así que queda determinar el ancho de puntada. En mi caso lo voy a poner a 2 y el largo de puntada a 3. Cosemos despacio para asegurarnos que no toque en el prensatelas y ya vamos a empezar a coser. Planchamos bien y ya tendríamos el vestido terminado.